Empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial Creciendo Juntos Sesión 28. Primeros auxilios psicológicos. Nos acompaña como siempre y todas las mañanas nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por esta invitación. Hoy vamos a estar trabajando primeros auxilios psicológicos. Entonces, hoy el tema va en relación a todo lo que nosotros podemos hacer sin necesariamente ser profesionales en salud mental, que podemos hacer en determinadas situaciones para acompañar procesos de diferentes personas que puedan estar ante situaciones de crisis o que puedan haber vivido una situación crítica ya pasado un tiempito y que pues se encuentren todavía atravesando, por ejemplo, lo que conocemos como el estrés postraumático. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden hacer. La idea es que hoy ustedes vean algunas de estas herramientas claves y puedan brindar ese apoyo a alguien que lo pueda necesitar. Vamos a revisar un poquito la contextualización en crisis, qué son los primeros auxilios psicológicos, el propósito que tienen y sus objetivos, quiénes lo necesitan, porque no todo el mundo necesita primeros auxilios psicológicos, eso es importante que lo tengan claro. ¿Qué componentes tiene? Recomendaciones básicas, vamos a hablar sobre el afrontamiento y finalmente pues cerramos con unos tips para poder realizar bien estos primeros auxilios psicológicos. ¿Listo? Bueno, lo primero, recuerden que cuando hablamos de crisis, hablamos de cualquier momento en la vida de una persona que debe afrontar y que en el momento la persona siente que no tiene esos recursos suficientes para enfrentar esa situación, para resolverle, para salir adelante de esa situación. ¿Bien? Entonces, el sujeto presenta una pérdida de control emocional y se siente incapaz e ineficaz y está bajo la presión del tiempo para resolver ese conflicto. Eso es lo que conocemos como crisis. Entonces, hay un desbordamiento emocional, hay una situación crítica emocional y por lo tanto hay una respuesta del individuo desordenada, de comportamiento desorganizado y eso es donde entramos nosotros a apoyar ese proceso, a desbloquear un poco esas ideas, los pensamientos, ponerlos en orden y poder también tener un comportamiento mucho más adaptativo en esta situación crítica. Nosotros, entre los primeros auxilios psicológicos, brindamos un apoyo de contención. No pretendemos con los primeros auxilios psicológicos que vamos a resolver terapéuticamente la situación de la persona o que por el contrario vamos a solucionar nosotros la situación por la que está pasando la persona.
No se trata de eso. La persona tiene su proceso y será ella misma quien lleve a cabo cada una de las fases de recuperación y que tendrá que llevar también a la práctica cada una de las recomendaciones que los profesionales en salud mental le den ya en su momento. Pero en ese primer momento nosotros brindamos un acompañamiento para que la persona sienta un poco más de seguridad y un poco más de confianza en sí misma para que pueda iniciar ese proceso de recuperación. Bien, entonces, hay dos situaciones, dos elementos que tenemos que tener en cuenta que suceden. Uno, por choque, y es un cambio repentino en el ambiente social que provoca que las emociones sean liberadas de manera explosiva, lo cual incapacita los mecanismos de enfrentamiento con los que cuenta la persona. En este caso, como no existe un aviso previo que permita al individuo asimilar el impacto, este cae en un estado de choque emocional. Entonces, el choque es el momento repentino en que sucede la situación de crisis, ¿ok? Pero después viene el agotamiento y es cuando ya la persona ha traído la situación, la ha venido resolviendo, ha venido manejándola, pero llega un momento donde ya el agotamiento le llega a un punto en el que desborda emocionalmente a la persona y también entra en esa situación de crisis. ¿Listo? Entonces, una respuesta de crisis siempre va a tener estas fases. Va a ser un evento precipitante, va a tener una respuesta desorganizada, genera una explosión de pensamiento, una explosión de emociones, una explosión de comportamiento. Entonces, personas que van a comenzar a actuar de manera muy errática, tratando de resolver la situación, o por el contrario, no van a resolver, no van a entrar en ningún tipo de movimiento o de comportamiento por bloqueo. Estabilización y adaptación. Estas son 5 de las respuestas que puede tener una crisis por fases. ¿Listo? Ahora, las diferentes reacciones que podemos llegar a tener pueden ser tanto cognitivas como conductuales. Cuando hablamos de reacciones cognitivas, hablamos de todo lo que tiene que ver con pensamiento. Entonces, hablamos de ideas, creencias que puedan estar allí en determinada situación y que pueda generar una respuesta de la manera de pensar y de concebir la situación que se está viviendo. Por otro lado, tenemos las conductuales, que son ya las relacionadas con el comportamiento. Y es cómo la parte cognitiva, cómo nuestro pensamiento, nuestras ideas antecede nuestro comportamiento. Y que sucede igual, pues viceversa. Vamos a tener confusión y desorientación. Y esta es una situación importante, porque la confusión y la desorientación es tal vez lo primero que se presenta en una situación de crisis en la persona y es una de los elementos que más bloquean a la persona y que más generan en la persona sentimientos de minusvalía ante la situación que está viviendo. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener dificultad en la toma de decisiones y en esta también viene derivada de la misma situación de confusión y desorientación, en que la persona no va a tener la capacidad tan fácilmente de encontrar la manera más efectiva de resolver la situación. Le va a costar tomar decisiones, incluso decisiones acertadas, porque podemos también encontrar personas que actúan en el momento determinado de acuerdo a la situación, pero pues no resultan en decisiones eficaces. Vamos a tener un cuestionamiento de creencias, porque empieza todo el sistema de creencias de la persona empieza a ponerse de alguna manera en jaque en relación a la crisis que está viviendo. Entonces, vamos a tener un sistema de creencias que, de acuerdo también a su autoconcepto, sus valores y sus principios, pues puede empezar a verse un poco trastocado en el momento para la persona. Vamos a tener dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo. Vamos a tener problemas de concentración, en especial en cuanto a mantener la atención centrada y en cuanto a tener una capacidad para inhibir estímulos en el entorno que no son necesarios en el momento. La persona le va a costar muchísimo concentrarse.
vamos a tener posiblemente una actitud de pasividad en relación a la situación que se está viviendo. La persona necesita esperar a ver qué pasa y necesita ver los demás en el entorno, cómo se mueven para poder resolver la situación. Sin embargo, es parte de la confusión y es parte de la desorientación, y lo que hay es que motivar a que la persona no sea pasiva en su proceso, sino que de alguna manera se empodere de su proceso de recuperación, de contención en ese primer momento. Aislamiento posiblemente y preocupación por detalles insignificantes en relación también a los problemas de concentración, lo que les decía hace un momento, que no pueden inhibir los estímulos que no son relevantes en el momento, entonces entran a anticiparse y a tener preocupación por estímulos y por situaciones que en el momento no son relevantes. Y eso también es parte de la misma confusión y desorientación de la situación. Por otro lado, vamos a tener una respuesta emocional desbordada, por lo cual la labilidad emocional y la sensibilidad emocional pues van a ser una característica que vamos a encontrar en la mayoría de personas. Vamos a tener personas que buscan la evitación de la situación. Vamos a tener un poco, mejor dicho, la baja autoestima puede o no puede suceder, pero lo que sí va a suceder es que hay una pérdida de confianza en sí mismos para resolver y enfrentar la situación. La baja autoestima ya dependerá de cada persona y cada situación, puede darse, es normal, pero lo que sí vamos a ver más comúnmente es una sensación o una percepción en que la persona no es capaz de resolver la situación, entonces hay una pérdida de confianza en sí mismos. Vamos a encontrar distanciamiento emocional de otros, de sus familiares, de las personas alrededor, de pronto también de las personas con las que se está experimentando la crisis. Vamos a recibir problemas en relaciones interpersonales. Entonces, lo que puede empezar a pasar, que no necesariamente es de manera inmediata, puede presentarse un tiempo después, y ya en este caso nos toca tenerlo presente debido a que puede ser por choque o por agotamiento. Entonces, si en el transcurso del periodo de recuperación la persona comienza a tener relaciones interpersonales, en el momento de agotamiento, donde debemos también brindar un apoyo de primeros auxilios psicológicos, vamos realmente a tener que trabajar este punto, o por lo menos tenerlo en cuenta. Si no somos profesionales de salud mental, pues tenerlo en cuenta al momento de brindar la asistencia en los primeros auxilios psicológicos. Miedo y ansiedad, desesperación, irritabilidad. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. Fíjense los elementos que nos da esta definición. Primero, es una intervención psicológica, sí, pero es una intervención psicológica que se entiende como una ayuda breve e inmediata de apoyo. Es decir, no estamos hablando de una psicoterapia, por lo tanto, personas que estén capacitadas en primeros auxilios psicológicos pueden brindar este apoyo a las personas que lo requieran en determinada situación. El objetivo es restablecer la estabilidad emocional. Entonces, el objetivo es devolverle a la persona el control emocional de la situación, para que la persona pueda también pensar mejor la situación y pueda decidir qué va a hacer en relación a lo que está experimentando y cuál es la mejor manera de continuar hacia adelante en la crisis. La meta en los primeros auxilios es restablecer el equilibrio emocional. Entonces, no olviden esto, los primeros auxilios psicológicos buscan restablecer el equilibrio emocional. No vamos a dar consejos, no vamos a promover en las personas maneras de decirle a la gente qué hacer, sino que vamos a brindar un apoyo para restablecer el equilibrio emocional. No vamos a solucionar los problemas de las personas, no vamos a hacer ningún tipo de análisis para entender por qué la persona se siente como se siente de una manera terapéutica, sino restablecer el equilibrio emocional. ¿Listo? Y esto es importante porque a veces
nos cuesta entender que los procesos son individuales. Entonces, aquellas personas que no sean profesionales de la salud mental y los que también, pero más que todo sucede en personas que no trabajan este tipo de roles, es que cuando tratan temas en primeros auxilios psicológicos tienden a generar un rol de alguna manera de salvador y de vengador. Entonces son personas que para ayudar a resolver la situación de las personas buscan la manera de resolver el problema que la persona está teniendo en el momento. Eso puede ayudar en cierta manera, pero no me va a brindar un apoyo y un soporte emocional. Lo que estamos haciendo allí es alejar a la persona de su propio proceso y de su propia responsabilidad dentro de la situación, y lo que estamos es aplazando de alguna manera el desequilibrio emocional para después, porque igual la persona va a continuar teniendo una labilidad emocional y va a tener una explosión emocional que igual hay que atender. Bien, entonces lo que es importante tener acá en cuenta es que nosotros no somos quienes vamos a resolver el problema de la persona. La persona en sí misma tiene la capacidad para hacerlo, pero en el momento tenemos que restablecer todo su sistema emocional para que la persona pueda luego sí tomar las decisiones que necesite y resolver sus propios problemas. Entonces, el rol del auxiliar en primeros auxilios va a ser ayudar a las personas a percibir y valorar el estado psicológico para actuar ante sucesos que puedan llegar a ser críticos y desbordantes. Nuestro rol va a ser valorar el estado, percibir cómo se encuentra la persona, brindar apoyo, soporte emocional y luego sí ya entonces empoderar a la persona para que sea la persona quien lleve a cabo toda la elaboración de su proceso para salir de la situación de crisis. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes necesitan primeros auxilios psicológicos? No todas las personas necesitan primeros auxilios psicológicos. No todas las personas que pasan por un momento de crisis reaccionan igual. Y no todo el mundo requiere un soporte emocional. Entonces, lo que tenemos que buscar para saber quiénes sí y quiénes no son algunas señales de desorientación. Como sabemos que la confusión y la desorientación es lo primero que se genera y es lo que a partir de allí nos genera a nosotros esta misma, el mismo estado emocional desequilibrado. Entonces tenemos que buscar estas señales de desorientación. ¿Cuáles son? Ojos cristalinos, mirada ausente o perdida, ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales, comportamiento desorganizado no intencionado, respuestas emocionales intensas como el llanto desconsolado, el comportamiento agresivo, la hiperventilación o movimiento mecedor, reacciones físicas incontrolables, sentimiento de incapacidad a causa de la preocupación, participación en actividades de alto riesgo. La participación en actividades de alto riesgo puede suceder también en el sitio de la emergencia, dependiendo. Pueden ser personas que en aras de resolver la crisis se someten a peligros, bien sea para generar el rescate de otras personas o para apoyar el proceso de solución de la crisis, pero que los ponen a ellos en riesgo y en alto riesgo. Entonces, eso puede suceder en relación a, por ejemplo, situaciones, accidentes que puedan suceder, emergencias, accidentes viales. Pero lo importante que tengan acá presente es que cuando ustedes están en un momento dispuestos a brindar primeros auxilios, ustedes deben buscar estas señales que las personas les van a transmitir y deben hablar con ellos y deben preguntarles cómo están y deben hacer un primer acercamiento sin ser invasivos, sin dar por hecho que las personas sí o sí necesitan esos primeros auxilios psicológicos. Hacen un primer acercamiento cuando vean a una persona que está un poquito desorientada, tantean el terreno y le preguntan a la persona cómo se siente y de acuerdo a sus reacciones, ustedes ya pueden empezar a entender qué tipo de asistencia necesita esa persona, ¿sí? El propósito de los primeros auxilios
es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis. Cuando restablecemos emocionalmente a la persona, lo hacemos con el propósito de generar un ambiente psicológico y emocional que le permita a la persona entrar ya en acción para afrontar la situación que está viviendo. Entonces, buscamos un alivio de los síntomas inmediatos, la restauración del funcionamiento cognitivo y afectivo. Y cuando hablamos de restauración, hablamos en general del sistema emocional de la persona. Entonces, tratamos con ellos, ya les voy a decir cuáles son las recomendaciones para hacerlo, pero tratamos con ellos de poner en orden sus pensamientos y sus emociones para que pueda volver a tener control sobre ellos. Identificamos recursos de resiliencia, vemos junto con la persona cuáles son esos elementos en los que la persona se puede de alguna manera apegar para salir adelante de la situación y para tener conductas resilientes. Activar estrategias de afrontamiento y resiliencia luego de haberlas identificado. Entonces, aliviamos los síntomas, los primeros síntomas. Si la persona necesita, por ejemplo, tiene una afectación física, pues tendrá eso que ser lo primero que se atiende, para luego entonces restaurar funcionamiento cognitivo y afectivo. Identificar en qué puede ya basarse como un soporte para poder recuperarse de la situación, y cuando esté identificado, activamos estrategias de afrontamiento. Esas estrategias de afrontamiento pueden ser orientadas en el problema, orientadas en la emoción u orientadas en el apoyo social, ¿sí? Esas estrategias de afrontamiento son las que nos van a permitir, una vez la persona ha recuperado el control, nos van a permitir comenzar a afrontar o a resolver los problemas concretos de la crisis. ¿Listo? Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen 5 componentes. El primero de ellos es realizar el contacto psicológico. Entonces, este primer paso es fundamental porque acá es donde hacemos empatía con la persona y donde la persona nos dice o nos manifiesta si definitivamente sí se siente cómodo con nosotros, si necesita la ayuda o no, si está dispuesto a tener ese apoyo que nosotros estamos dispuestos a brindarles. Sintonizamos con los sentimientos de la persona. Entonces, cuando tenemos empatía o sintonización es cuando comprendemos lo que la persona está sintiendo, somos capaces de entender la situación de la persona aunque no la estemos viviendo de igual manera, y por lo tanto no vamos ni a minimizar las emociones que está sintiendo ni a negárselas. Es decir, no vamos a restarle importancia ni le vamos a decir no sientas lo que estás sintiendo o no llores más que todo va a estar bien, porque ese tipo de frases primero no son realistas y lo que van a hacer es anticipar a la persona aún más ante la situación que está viviendo, dado que la persona sabe y entiende que no es del todo cierto lo que nosotros le estamos diciendo en ese momento. Entonces tenemos que preocuparnos porque la persona sienta que validamos sus sentimientos y que los respetamos, que los entendemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es escuchar cómo la persona está viendo toda la situación, ¿sí? Entonces vamos por eso a preguntarle cómo se siente, cómo está, para que la persona comience a hablar y podamos ver cómo está percibiendo la situación. Habrán personas que hablen muy poco por la misma situación de desorientación y en ese sentido pues tenemos que ya preocuparnos por revisar la situación, la comunicación que puede tener de otra forma, comunicación no verbal, ¿bien? Se comunica cualquiera que sea el entendimiento que sufre. El primer objetivo para la realización del primer contacto psicológico es que la persona sienta que la escuchan, aceptan, entienden y apoyan, lo que a su vez conduce a una disminución en la intensidad de la ansiedad. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros brindamos ese primer contacto y lo que buscamos es que la persona sienta que tiene la posibilidad de recibir el apoyo y que sienta que puede confiar en nosotros para recibir ese apoyo. Lo que vamos a brindarle es una estrategia o un alivio a ese dolor durante el momento que dure la crisis, ¿ok?
Por otro lado, vamos a tener el siguiente componente, que es analizar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca a 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de la crisis. La indagación acerca de la situación presente se requiere saber qué está implicado, quién, qué pasó y cuándo. Entonces, analizar las dimensiones del problema lo podemos hacer una vez la persona ha sido atendida en sus síntomas inmediatos, donde la persona ya ha sentido confianza con la persona con la que estaba conversando, están apartados en un lugar seguro y se pueden dar ese momento o ese espacio de tiempo para comenzar a indagar acerca de la situación. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar con la persona, vamos a indagar para ver qué es lo que requiere, qué es lo que le está pasando, quiénes están implicados y poder saber de qué manera, de alguna manera, cómo direccionar las acciones de afrontamiento de la persona para que la persona pueda identificar esas estrategias de afrontamiento. Entonces, tenemos que pensar en el futuro inmediato. Vamos a evitar hablar muy a largo plazo, ni tampoco a mediano plazo, porque en el momento, recuerden que los primeros auxilios psicológicos son para el momento de la crisis, ahí, en el momento. Una de las acciones que sí la persona identifica necesarias es la remisión a un proceso psicoterapéutico. Eso será ya otro profesional el que pues atienda a esta persona y remita esa atención, y nosotros dentro de los primeros auxilios psicológicos pues podremos recomendárselo a las personas que están atendiendo desde salud a las personas en crisis. Hablando de una situación crítica masiva, si estamos solos con la persona, la recomendación la podemos hacer después, pero en el momento no. En ese momento estamos hablando del futuro inmediato, del presente y el futuro inmediato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se requiere saber? ¿Qué necesitamos nosotros como personas que brindan esos primeros auxilios? Conocer de la situación, pero no para nosotros para resolver el problema, sino para identificar estrategias. Cuando conocemos el problema de la persona y analizamos las dimensiones, pasan 2 cosas. Uno, la persona las verbaliza y entonces también comienza a conocerlas y a entenderlas y poder ella misma identificar qué puede ir haciendo. Y 2, nosotros podemos identificar cuáles son esas estrategias que le van a ser más útiles. Sí, concentrarse sobre el problema o concentrarse sobre las emociones de la persona. Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos también, dentro de ellos está sondear las posibles soluciones, que se refiere a la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las necesidades que puedan dejarse para después. Ahí entonces sí, ya es donde nosotros comenzamos a generar ese plan que la persona va a luego llegar a implementar con acciones que no son solamente inmediatas. Lo importante es que junto con el paso anterior, analizando las dimensiones del problema, aquí generemos alternativas. Alternativas para cada una de esas situaciones que se identificaron en la fase anterior. ¿Ok? Cada uno de esos por qué es, quién es, qué sucedió, cuál es el problema mayor, cuál es el problema secundario. Y en cuanto a esas preguntas, ahí es donde nosotros podemos ya empezar a generar alternativas junto con la persona. Es la persona quien debe generar esas alternativas, es decir, la identificación la tiene que hacer la misma persona que está atravesando la crisis con el apoyo de la persona que está brindando el soporte psicológico. ¿Qué pasa? Se supone que la persona que en desorientación le cuesta un poco más encontrar esas alternativas y que la persona que está brindando el apoyo psicológico está emocionalmente equilibrado para ver mejor el problema, la situación y poder orientar esa identificación de alternativas. Entonces nosotros somos como esa luz en el camino que la persona necesita para ver todo lo que está pasando a su alrededor y poder decir, ok, camino por este lado, mejor por este lado no me meto, mira que hay un hueco. Y de esa manera nosotros lo que hacemos es iluminar, pero no alzamos a la persona para que la atravesamos por el túnel oscuro, para que salga, sino que les iluminamos el camino. La persona sola es la que tiene que transitar el túnel y salir.
Entonces, de esa manera vemos una metáfora que nos ayuda a entender cuál es nuestro rol. Bien, llevamos a la persona a generar las alternativas, le damos ideas, le hacemos preguntas como, ¿qué consideras tú que se puede hacer en este momento? ¿Qué crees tú que puedes tú hacer? ¿Qué te sientes seguro para hacer? ¿Qué sientes tú que tienes en este momento la fortaleza de hacer? ¿Sí? Preguntas para también ir identificando a la persona cómo se siente. Y claramente también poder dar ideas, pero desde la orientación. Otro de los componentes es asistir en la ejecución de pasos concretos. Cuando la persona ya ha encontrado algunas alternativas que puede implementar, si nosotros no ayudamos a que la persona elabore pasos concretos, la persona posiblemente se quede con la idea, pero no la materialice. Entonces, lo que acá debemos hacer nosotros es ayudar a aterrizar esas ideas que la persona tuvo en el momento. Recuerden que una vez restablecido el equilibrio emocional, uno de los componentes más importantes que se pierde es la confianza y que se generan son sentimientos de minusvalía. Quiere decir que la persona no se siente capaz de afrontar la situación. Cuando nosotros aportamos pasos concretos de ejecución, la persona ve una acción concreta que sí puede realizar y le es más fácil retomar esa confianza y poder atender esa situación, y ahí vuelve otra vez a, de alguna manera, restablecerse también cognitivamente como individuo de acción en el espacio. Entonces, los pasos concretos de alguna manera aterrizan todo este proceso que hemos venido construyendo de restablecimiento del orden emocional. Aquí tenemos es que ayudar a la persona a que él vea qué es lo que sí puede hacer y cómo lo va a hacer. Y que sea la misma persona la que dé las ideas del cómo. Bien, vamos, si es posible, pues la idea es que sean situaciones muy puntuales, es decir, no vamos a resolver absolutamente todas las áreas que se ven perjudicadas a raíz de la crisis, sino que tenemos que priorizar cuáles son las áreas que más están afectando a la persona y sobre las que nos vamos a enfocar. Y las acciones concretas no pueden ser 10 acciones concretas, tienen que ser acciones puntuales, pero pocas, para que la persona pueda concentrarse en ellas y comenzar a sentir esa recuperación. ¿Bien? Concretas, acciones concretas en un momento determinado que ayuden a resolver puntualmente un problema, pero no muchos, porque si no, la persona va a sentir agotamiento y va a sentir nuevamente ese desbordamiento de la situación. Finalmente, cuando ya la persona tiene su plan, lo que va a hacer, ya decidió, ok, lo primero que voy a hacer es esto, ya recuperó su confianza y ya siente que puede salir adelante con la situación, lo que podemos brindar es un seguimiento. Entonces podemos entrar, si tenemos la oportunidad de volver a ver a la persona, podemos volver a trabajar con ella y hacer un seguimiento de ese progreso de recuperación, cómo está. En el mismo momento, en el mismo día, pasado un tiempo, unas horas, volver a retomar contacto con la persona y ver cómo está, qué acciones ha implementado o qué más ha seguido buscando como alternativas de solución de la situación. Pero lo que sí es importante es que la persona sienta que fue tenida en cuenta y que siempre durante todo el proceso fue acompañado, es decir, que hasta el final ese seguimiento pues nos va a permitir dar confianza en la persona. Esto no lo hacemos por nosotros, ni lo hacemos por cumplir con un procedimiento del centro de salud que esté atendiendo la emergencia, por ejemplo, o del contexto laboral en el que estamos. Lo hacemos por la persona. El seguimiento también le brinda a la persona ideas, percepciones frente a la importancia que tiene para el contexto y para las personas que le ayudaron. Y eso genera autoestima, devuelve confianza y también ayuda a generar un muy buen proceso de recuperación. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros? Porque no es tan fácil. Realmente sabemos qué hay que hacer,
pero ya luego aterrizarlo no es tan fácil. Entonces, los 5 primeros pasos que tenemos que saber es una escucha responsable, donde nosotros seamos activos, donde indaguemos, preguntemos, afirmemos. Asentir con la cabeza es importante para que la persona sienta que está siendo escuchada y realmente prestar atención a lo que la persona nos está diciendo para poder identificar cuáles van a ser esos puntos de apoyo en los que nos vamos a basar para generar estrategias de afrontamiento de recuperación. Si no escuchamos activamente, pues sencillamente nos va a costar mucho más brindar ese apoyo en encontrar alternativas y soluciones, que finalmente es el propósito pues, de estos primeros auxilios, ¿no? Que la persona se sienta emocionalmente estable para resolver la situación y afrontarla. Transmitir aceptación, aceptación de la persona, aceptación de las condiciones, aceptación de la situación, y que la persona se sienta que es, en ese momento está siendo tenido en cuenta como es, como ser humano que siente y como ser humano que está atravesando por una difícil situación que las demás personas entienden. Vamos a generar una atmósfera de confianza y empatía. Una atmósfera de confianza al decirle a la persona, al demostrarle a la persona que estamos allí dispuestos para ellos, que estamos allí dispuestos para escuchar, que entendemos la situación, que si bien no hemos vivido una situación similar o que tal vez sí, pues podemos brindarles ese apoyo y que pues pueden apoyarse en nosotros para salir adelante. Que conocemos la situación, lo que está sucediendo, que tenemos información que le puede servir y ahí también es donde vamos a proporcionar información. Ojo con este punto, vamos a proporcionar información que tengamos confirmada y que sepamos que va a ser útil para el momento de la atención. Si nosotros tenemos información que está por confirmarse, no lo aportemos. Si además tenemos información que puede agravar la sintomatología inicial, busquemos un momento de los primeros auxilios psicológicos más adelante donde realmente podamos aportar, brindar esa información, pero seamos muy juiciosos utilizando con responsabilidad la información que tenemos. Lo que sí es importante es que la persona reciba esa información. Bien, la información que podamos darle, tenemos que buscar la manera de hacérsela saber, de transmitírsela de la forma más asertiva posible. Permitir libre expresión, permitir a la persona expresarse, si es necesario llorar, tratar de contener la respuesta emocional, pero permitirle expresarse. Canalizar su expresión a través del lenguaje, a través del llanto, pero buscar que la persona libere toda la tensión emocional que tiene para que luego pueda comenzar otra vez a restablecerse emocionalmente y que podamos pasar a los siguientes pasos de la fase ya en el momento de encontrar alternativas y soluciones y acciones concretas. Ahora, ¿qué recomendaciones básicas tenemos que tener? Primero, nunca deje de tener empatía por la situación de la persona ni manifestar empatía. No deje de demostrar a la persona que lo entendemos y que estamos allí para validar lo que está sintiendo. Hay que enfocarse en el problema. Bien, hay que ayudar a las personas a que analicen el problema. La mejor estrategia de afrontamiento acá es, primero emocional, buscamos restablecer el equilibrio emocional, mantenemos claro que el problema debe llevarse a cabo en una solución, debemos encontrar una solución y en ese sentido luego nos enfocamos en el problema, pero primero emocional, luego en el problema. Cuando logramos enfocarnos en el problema, ayudamos a la persona a analizar el problema y a encontrar cuáles van a ser esas estrategias. Valoramos junto con la persona las áreas afectadas. Valoramos conductualmente, afectivamente, cómo se siente, cómo está su comportamiento, cómo se siente cognitivamente también en términos de pensamiento, qué está pensando, ¿bien? Identificamos la pérdida. Todos en una situación de crisis perdemos algo. Puede ser, perdemos confianza, perdemos equilibrio, perdemos a un ser querido, perdemos estabilidad laboral, tal vez, perdemos algo. Entonces, acá, y eso tal vez es el miedo de la
pérdida y a eso que estamos perdiendo es una de las situaciones que más nos generan desorientación y nos generan malestar emocional, tensión emocional. Entonces, aquí hay que ayudar a la persona a identificar la pérdida. ¿Qué es lo que perdió? ¿Qué es lo que tiene miedo de perder? Bien, y en ese sentido empezamos a generar alternativas ya para esa pérdida, para que la persona entienda que reconocemos su pérdida, que no le estamos diciendo que la situación va a estar bien y que no va a pasar nada malo porque no es la realidad, sino que aceptamos y que estamos seguros que la persona va a poder recuperarse en un tiempo pues prudente de esta situación. Motivamos el deseo de vivir y el sentido de esperanza. El sentido de esperanza es fundamental para que la persona pueda salir adelante, pero no pueden ser falsas esperanzas. Por eso el aporte de información que les demos tiene que ser realista y tiene que ser información ya confirmada. No podemos dar información que desconocemos o que no está 100% confirmada por el hecho de despertar un rayito de esperanza, porque en el momento en el que esto caiga o se llegue a la confirmación contraria de ese evento, vamos a darnos cuenta que el choque emocional puede ser mayor y que el agotamiento también. No debata con la persona, evite discutir. No se trata de convencer a la persona de lo que nosotros sabemos, de convencer a la persona de que todo va a estar bien o de convencer a la persona de tener que irse de la situación en la que está para poder estar bien. Aunque tengamos nosotros información que de alguna manera ellos desconozcan en el momento, precisamente por eso tenemos que ser juiciosos en dar esa información. Aunque eso pase y nosotros de alguna manera podamos estar seguros o pensemos que tenemos la razón en el momento, no podemos entrar a discutir porque generamos más desorganización en pensamiento y en comportamiento. Entonces, tenemos que buscar la manera en que la persona se sienta aceptada, validada, sienta que le hemos dado credibilidad frente a lo que la persona nos está manifestando, y de esa manera empezamos ya a entrar a trabajar con la persona por su recuperación. Confrontarnos distancia de la persona, confrontarnos pone en un momento de tensión innecesario en ese momento. Así que ni confrontar, ni debatir, ni discutir. Motivar la proactividad, sí, busquemos empoderar a la persona en lo que sí puede hacer en ese momento. Llamar a sus seres queridos, buscar apoyo en otros familiares, brindar asistencia a sus hijos, por ejemplo, si está acompañado de otros familiares en esa situación. Motivar a la proactividad y concentrarse en lo que la persona sí puede hacer en ese momento. Sugerir opciones posibles y guiar a la persona a encontrarlas. Sugerimos, y recuerden, somos una luz en ese túnel para que la persona tenga toda la información y sepa por dónde caminar. De manera que guiamos a la persona a encontrar esas posibles soluciones. No le vamos a decir qué hacer a la persona, ¿ok? No damos consejos directos. Somos pacientes, no apresuramos a la persona. A veces pensamos que debemos atender muchas personas en primeros auxilios psicológicos y que nuestra misión en un evento crítico es atender a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces tratamos de salir de ellos de formas muy básicas para ir a atender a otros. Realmente eso es un error porque nosotros debemos tomarnos el tiempo que sea necesario con cada persona hasta que la persona esté nuevamente equilibrada emocionalmente hablando. Entonces, tratemos de no apresurar a la persona. Si la persona se toma su tiempo, si la persona aún no es capaz de regular sus emociones, de identificar posibles soluciones y no ha logrado todavía de descartar acciones que pueden no ser viables para ella y que mejor me voy por este otro lado. Si todavía no hemos llegado a ese punto, pues no dejemos sola a la persona todavía. No prometa lo que no puede cumplir. Entonces, tal vez a veces también por generar ese sentido de esperanza, prometemos cosas para generar en la persona confianza y que
y generar esa esperanza de recuperación. Y realmente, pues vuelve y juega, podemos llevar a tener ese efecto contrario de frustración más adelante. Entonces, no prometamos cosas de las que no estamos completamente seguros. En general, no prometamos. En general, demos información solamente. Mantenga la conversación continuamente, mantenga una conversación tranquila, empática, pacífica, donde la persona se sienta que ustedes son de alguna manera un polo a tierra, una forma de estar tranquilo en medio de la situación que le genera ese apoyo, ese soporte psicológico y emocional. Y fomente la búsqueda de ayuda, ¿bien? Eso es lo más importante. Luego de restablecer, luego de tener unas acciones concretas de las cuales la persona se puede agarrar para salir adelante, fomentemos la búsqueda de ayuda y apoyo posterior, ¿ok? Puede ser ya en profesionales de salud mental, en otro contexto posterior a ese evento. Tengan en cuenta que para el primer contacto y el primer acercamiento debemos presentarnos, debemos decir quiénes somos y por qué estamos allí, y pedirle permiso a la persona para hablar. Acuérdense que no todo el mundo lo necesita y además puede ser muy invasivo llegar de entrada a brindar apoyo a quien creemos que lo quiere. Entonces, primero sí debemos ser muy como respetar esos espacios de la persona, describir por qué estamos allí, cuál es nuestro rol, que queremos brindar un apoyo, un apoyo emocional y psicológico en ese momento, pedirle permiso a la persona, explicar qué podemos hacer para ayudarles, y si la persona pues está de acuerdo y accede, invitarlo a sentarse en un lugar pacífico donde la persona pueda estar tranquila y conversar. Evite invadir el espacio vital de la persona, no llegue bruscamente, no hable bruscamente, no llegue alterado o ansioso, porque la persona, pues hay un tema de sintonización que tenemos que hacer con la persona, y si la persona más bien se sintoniza a esta reacción de ansiedad y de angustia con la que llegamos, pues vamos a generarle mayor desequilibrio. Entonces tenemos que llegar tranquilos, tenemos que de alguna manera hacer ese soporte de la persona en un momento de angustia, hacer la calma. Mostrarnos ansiosos no nos va a servir por eso mismo. Garantizar cierto grado de privacidad a la persona, por eso cuando los invitemos a sentarse, tratemos de que sea en un lugar apartado. Prestar atención a la persona, prestar atención con una escucha activa, como lo veníamos hablando. Moderar el tono, que el tono sea calmado, sea suave, para que la persona sienta esa tranquilidad y sienta confianza también para hablarnos. Deje que la persona decida cómo quiere contar lo que sucedió. No tratemos de corregirla, no tratemos de brindarle recomendaciones mientras la persona va diciendo lo que nos está contando, sino, no, por el contrario, dejémoslo expresarse. Y al clarificar experiencias traumáticas relacionadas con la crisis, con el desastre que se está viviendo, evite solicitar descripciones detalladas que puedan provocar alguna angustia adicional. ¿Sí? Entonces, tratemos de entender qué pasó, y lo que nos importa no es tanto la situación que la persona vivió, sino cómo está la persona en el momento. Entonces, las descripciones que necesitamos son en relación a cómo se siente la persona en ese momento, cómo está y cómo está percibiendo la situación, para que podamos ver de dónde podemos sacar nosotros estrategias para que la persona se recupere y restablezca su equilibrio emocional. Pero no, digamos que ya entrar al detalle del accidente, cómo fue la crisis, qué fue lo que pasó, cómo se generó, pues lo que va a hacer es generarnos esa espiral de angustia que la persona le va a costar mucho salir de allí reviviendo el momento una y otra vez. Entonces, no entremos en tanto detalle en eso, sino más bien en el ahora, en cómo estás ahorita, cómo estás percibiendo tu recuperación, y cómo podemos hacer para que la persona gane motivación y sentido de esperanza para recuperarse. Buscar proveer seguridad ante el estrés, física, social y psicológicamente. ¿Ok? Entonces, proveer seguridad física al aislarnos, al estar en un lugar seguro, luego de que la persona ha recibido sus primeros auxilios también,
en cuanto a la sintomatología física que estaba evidenciando. Social, vamos a aislarlo del entorno social que le pueda estar generando el daño. Y psicológicamente, porque vamos a estar brindando seguridad, soporte emocional. ¿Listo? Evite dar garantías de que las reacciones de estrés van a desaparecer. Por el contrario, el estrés puede durar bastante tiempito más. Así que lo que tenemos que dar garantías es que la persona va a poder sobrellevarlo. Si permanece, si la situación permanece siendo difícil por un tiempito, lo que tenemos es que generar garantías y confianza en la persona en que sí va a poder superarlos. Recuerden que lo que sucede acá es que se pierde la noción de poder combatir o de poder sobrellevar la situación. Nosotros sentimos o creemos que nos quedamos sin recursos para enfrentar la situación. Entonces, las garantías que tenemos que promover es en cuanto a que la persona va a poder afrontar la situación y el estrés que, por más terrible que venga y por más terrible que pueda aparecer en un momento, decirle a la persona y demostrarle que la persona encuentre en esas alternativas que sí tiene recursos para afrontar la situación. Estas declaraciones nos van a suscitar expectativas poco realistas cuando no, de alguna manera, les estamos dando a creer que van a estar bien muy rápidamente y que el estrés va a desaparecer. Recuerden que hay un síndrome que se llama el estrés postraumático, donde más o menos el 30% de personas luego de un evento traumático lo pueden desarrollar y que genera reacciones intrusivas en que la experiencia vivida permea la realidad nueva de la persona a través de pensamientos, recuerdos, imágenes, sueños de toda la experiencia traumática. Entonces la persona de alguna manera revive el momento y genera ansiedad constante frente a lo vivido por las memorias y por la experiencia que le queda y que viene a su pensamiento de manera intrusiva y perturbadora. Recuerden que el estrés postraumático va a generar evitación y retraimiento de la persona, que son maneras en que la persona tiende a buscar alejarse para protegerse. Va a generar excitación física, entonces va a tener cambios físicos que van a ser un comportamiento desorganizado y que de alguna manera la persona va a reaccionar aun cuando la persona ya se encuentra a salvo. Y por eso el afrontamiento que tenemos que buscar es que las personas busquen reducir esas sensaciones de angustia y esos síntomas de ansiedad que puedan tener. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dialogando y apoyando a la persona, informando a la persona, generando un adecuado descanso, proveyendo alternativas en cuanto a la alimentación y ejercicio, donde la persona pueda volver a tener una rutina y pueda dentro de su rutina tener hábitos saludables, reconocer las emociones, ayudar a la persona a reconocer cómo se siente y a que acepte esas emociones, bien, y pues dentro de la estrategia también buscar esas alternativas para que la persona gane control sobre la situación y confianza en sí misma, programar actividades también que sean placenteras, promover que la persona entre en estas actividades más adelante, emplear métodos de relajación y de autoinstrucción. Estas recomendaciones son recomendaciones que podemos tener en cuenta, sobre todo si vamos a continuar en contacto con la persona. Si van, por ejemplo, para el seguimiento, puede ser muy bueno tener este tipo sugerir este tipo de acciones para que la persona en un momento, cuando ya se encuentre más recuperada de la situación y ya haya pasado el momento de crisis, luego de la contención, pues pueda implementarlas para que se logre adaptar a la nueva situación. Listo, entonces ahora sí, para finalizar, queridos compañeros, entonces quiero dejarles algunos tips que les van a servir para implementar estas estrategias de primeros auxilios psicológicos. Lo primero es que siempre actúen con gentileza, a donde lleguen, con la persona que sea. Acá tenemos que tratar de no juzgar a las personas. Entonces, cuando nos acerquémonos con gentileza sin importar quién sea la persona. Vamos a brindar un apoyo psicológico y eso es lo que nos tiene que importar. Por eso tenemos que llegar suaves,
con calma, a transmitir esa tranquilidad con un tono de voz suave que nos permita acercarnos y generar esa confianza que la persona necesita para restablecer todo su sistema emocional. Escuchar para realmente comprender. No olviden esto. Escuchar para realmente saber qué está pasando y poder orientar, ¿ok? No dar consejos, no ofrecer nosotros las alternativas como una única opción, sino si lo vamos a hacer es una sugerencia. No dar consejos nos permite a nosotros mantenernos en el rol de contención y que la persona sea quien encuentre sus propios recursos a partir de nuestra orientación, ¿ok? No minimizar las emociones de las personas. Como venimos hablando, es importante que las personas reconozcan y acepten las emociones que están ellos sintiendo y sobre todo mostrarnos empáticos a lo largo de todo el proceso de contención. Hacer preguntas, pero sobre todo escuchar. Lo que más ayuda para volver otra vez a restablecernos es escuchar y tener a alguien al lado que con una actitud de calma y con emociones un poco más centradas nos podamos sintonizar y nos podamos comenzar a reflejar en esa respuesta del otro y a sentirnos más tranquilos y a dialogar. La persona necesita dialogar en ese momento y por eso necesita sentir que hay alguien al lado que lo escuche. O por el contrario, habrán personas que prefieren mantenerse un poco más callados, pero necesitan también sentir ese soporte emocional al lado. No tenemos nosotros que tenerle miedo al silencio. Nuestro rol no es sentarnos a hablarle a las personas. Nuestro rol es ayudar a que las personas encuentren el camino. Entonces, si la persona no quiere hablar en ese momento, está bien. Podemos brindar simplemente el acompañamiento y ir haciendo alguna que otra pregunta y ver las respuestas que la persona va teniendo poco a poco. Lo importante es que la persona pueda estar en un momento de calma y pueda comenzar a buscar, a encontrar esos recursos que los van a ayudar a sobreponerse. Entonces, no le tengamos miedo a los silencios, no le tengamos miedo a que la persona misma sea la que nos cuente y la única que nos hable. Nosotros estamos allí para escuchar, para orientar, para hacer alguna que otra pregunta que permita orientar a la persona, que le dé más bien informaciones a la persona, como qué crees que puedes hacer, qué pasos, qué acciones concretas vamos a implementar, cómo ves, cuáles son las emociones que reconoces en ti en este momento. Ese tipo de preguntas que no son para nosotros, sino para la persona, para que la persona encuentre realmente el camino que necesita para restablecerse emocionalmente. De eso se tratan los primeros auxilios psicológicos. Es como ven, es un proceso que no, hay que ponerlo en práctica, hay que ensayarlo, hay que estar en la situación con personas para verlo en vivo y en directo y simularlo y ver cómo sucede. Una de las recomendaciones es que en las empresas, en los simulacros se hagan ejercicios de este tipo para ver cómo por ejemplo, una brigada puede asumir también el rol de brindar auxilio psicológico. Entonces, lo importante es eso, que tengamos claro nuestro rol, que tengamos claro qué es lo que debemos hacer, no salirnos de ese rol, mantener la calma en todo momento, ser empáticos y gentiles. ¿Listo? Entonces, con esto les dejo pues el tema de hoy, agradeciendo su participación y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que tengan un feliz inicio de martes y bueno, hasta la próxima. Feliz día.